En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al Atardecer. ¿Qué cosa? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer con su amigo Fernando Chapi Martínez para los 99.5 de Radio Los Andes en Lima Sur y también para la retransmisión que se hace en Armonía Digital y sus distintas frecuencias en la región Ancash. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que no tiene que ver con los enigmas, tiene que ver más bien con algo que en realidad nos atañe a todos. No hay nadie que pueda sentirse o decir que es ajeno a esta realidad, no necesariamente porque le haya tocado, aunque a muchos sí en sus familias y algunos en su propio cuerpo, sino porque ha trastocado nuestros horarios, nuestras costumbres, hasta nuestra forma de vestir, de asearnos y de aquello que llevamos como protección, ¿no? En este caso, las mascarillas, los visores y por supuesto estoy hablando de la situación sanitaria que estamos atravesando a nivel mundial. Para conversar sobre algunos tópicos en este particular, pues tengo aquí a Alexandra Hernández Zanatti. Ella es médica. Algunos le dicen médico, pero en realidad la RAE dice que es lo más óptimo referirse a las mujeres que ejercen la medicina como médicas. Ella es médica y además está actualmente en un pueblo de la región Ayacucho llevando a cabo sus serums, ¿no? Una experiencia que yo pasé desde mi profesión de trabajador social el año pasado y es muy, te llena de mucho conocimiento y también de muchas satisfacciones, aunque tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus cositas como todo en la vida. ¿Qué tal, Alexandra? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Primero, agradecerte por la invitación, agradecer a todos tus oyentes que se unen en esta oportunidad y pues muy agradecida por el interés y especialmente por en esta oportunidad tratar de erradicar pues algunos mitos, algunas creencias que tiene la población y que en este caso es muy importante en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Estamos en plena pandemia y realmente hay muchas cosas que aclarar y de esta manera podemos llegar pues a un público objetivo que netamente no es personal de salud, pero que realmente estaría muy interesado en conocer estos conceptos, algunas cositas que podríamos explicarlo, digamos, de una manera un poco más coloquial para que se pueda entender y de esa forma también se pueda esparcir el conocimiento. Así es, Alexandra. Y también debo mencionar que no solamente es que tú ejerces la medicina, es tu profesión, sino que además también eres una divulgadora, una difusora en redes sociales. Y bueno, si es que consideramos también a YouTube una red social, tienes tu canal, que es doctora Ale Erzan, ¿no es así? Y también, por supuesto, a través de la red Instagram, así que por ahí también hay contenidos muy interesantes que tanto para personal que sea de salud como para que no, de hecho, le van a sacar más de una enseñanza, más de un provecho. Y por eso es que también recurrí a ti, por eso es que me animé a solicitarte que pudieras participar aquí en el programa, ¿no? Porque tienes esos dos requisitos, la vivencia y el conocimiento y además también tu afán por difundir y por supuesto erradicar mitos, ¿no? Justamente en lo que publicas en tus redes estaba viendo últimamente que mencionabas algo que yo lo había escuchado por ahí, pero no había profundizado. La gente está ahora acostumbrada, habrá alguno que no lo haga por irresponsable, pero la gente está acostumbrada a llevar ya la mascarilla y el protector facial. Pero tú, por ejemplo, recomendabas utilizar doble mascarilla, ¿no? Entonces, sé que esta recomendación no es estrictamente tuya, sino que viene de instancias de salud, incluso internacionales. ¿Qué no puedes decir sobre el particular? Bueno, todos ya vemos la mascarilla como algo parte de nuestra indumentaria, ¿no? Quien sale sin mascarilla prácticamente está completamente expuesto en una situación de un virus que se transmite por vía respiratoria, eso ya todos lo sabemos. Y aquí, al menos en el Perú, es 100% obligatorio el uso de la mascarilla. Ahora, la mascarilla correctamente utilizada debe cubrir nariz y boca. No va en la frente, no va en la papada, no va debajo de la nariz, no se retira para hablar, se utiliza cubriendo nariz y boca, incluso hasta debajo llegando al mentón.
Y pues las últimas recomendaciones a raíz de diversos tipos de mascarillas que se han presentado, porque llegó un punto en la pandemia en que las mascarillas se agotaron y la gente necesitaba mascarillas para salir, entonces empezaron a salir ciertas recomendaciones para que cada uno pueda fabricar su mascarilla en casa con algunos pedazos de tela. Incluso ya ahora ya hay muchas tiendas que ya las venden con sus marcas propias, ¿no? De tela, según las recomendaciones que da el MINSA y la OMS. Entonces, justamente con el proceso de uso de mascarilla, de pasar de no usar nada a tener que venir a usar mascarilla, se han realizado diversos estudios, ¿no? El primer estudio que revisé ya hace un tiempo dice que la mascarilla de 3 pliegues que nosotros normalmente utilizamos, esa que es quirúrgica, que se descarta, si nosotros le hacemos un pequeño doblez a las orejillas como en 8, tiene una mayor filtración porque agarra un poco mejor, o sea, digamos, se aplasta un poco más, comprime mejor la cara, entonces se hace un poco más, digamos, cerrada, ¿no? Más oclusiva. De un 30-40% podría pasar hasta un 60% de protección. Y a la larga se ha visto que si esta mascarilla quirúrgica de 3 pliegues se complementa con una mascarilla de tela encima que cumpla las recomendaciones, pues puede llegar hasta, digamos, filtrar el 99% de las partículas que generan los aerosoles cuando hablamos, cuando estornudamos, cuando nos reímos. Y pues, lógicamente, el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad de coronavirus, se transmite a través de estos aerosoles. Entonces, tenemos muchísima mayor protección utilizando doble capa de mascarilla. Primero, una mascarilla quirúrgica simple y encima una mascarilla de tela que pueda generar mayor oclusión, mayor agarre y, lógicamente, estas dos mascarillas en conjunto generan una mejor filtración. Bien, porque también ese es el tema, ¿no? Que hay personas que han escuchado lo de las 2 mascarillas, pero piensan que es ponerte las 2 mascarillas de tela que tienes por ahí en casa, o la KN95 y encima una de tela o viceversa, pero en realidad se hace referencia entonces a la quirúrgica, la de 3 pliegues, que es un tanto más sencilla, ¿no? Y que es la descartable. Y esa sumada a una de tela, ¿no? Entonces ahí es cuando surgen, no digo algunas dudas, sino que tú sabes que hay claramente un movimiento que está en contra, ya no digamos del uso de mascarillas, sino de todo lo que tiene que ver con la prevención en estas épocas, en estas circunstancias. Entonces han surgido algunos cuestionamientos con los que yo me he tocado, también me he topado en redes sociales, como por ejemplo aquello de que la mascarilla te envenena porque estás respirando tus propios residuos. Hay todo un gran número de personas, no son pocos los que dicen, no, yo no uso mascarilla por esto. Yo entiendo, por ejemplo, un poquito, como yo hice mis anuncios en Puerto Maldonado, que había gente que me decía que le costaba mucho llevar la mascarilla porque evidentemente hasta llevar ropa incluso es bien fregado en un lugar donde hay 45 grados centígrados de sensación térmica, o sea, es horrible, ¿no? Y más una mascarilla es fastidioso, pero no le enfocaban de la otra manera, que ya incluso se viste de cierta pseudociencia para decirte que no, porque te están envenenando y todo esto. Me imagino que tú sin duda te has topado también con este tipo de puntos de vista en tu quehacer, y ¿cómo responderías tú ante esto? ¿O qué respondiste en algún caso de repente ya? Sí, definitivamente. Bueno, eso del envenenamiento particularmente yo no lo he escuchado, pero lo que sí he escuchado a repetición es que las mascarillas ahogan, ¿no? Entonces que uno se queda sin aire, sin oxígeno. Bueno, si fuese así, para empezar, las mascarillas no existieran hace tanto tiempo, porque no es que su uso se ha hecho específicamente para la pandemia. Nosotros, como personal de salud, utilizamos las mascarillas quirúrgicas para cualquier clase de procedimiento. Las utilizamos en cirugías, y las mascarillas N95 las utilizamos pues con pacientes respiratorios para evitar contagiarnos de algunas patologías como la tuberculosis. Entonces, no es que las mascarillas se hayan inventado recientemente. Ahora,
Sí es un poco complicado el hecho de acostumbrarse a utilizar una mascarilla y mucho más si tienes que utilizarla por varias horas. No es algo pues que a lo que estemos acostumbrados y justamente población que no tiene nada que ver con el sector salud, muchísimo más, ¿no? Entonces, sí entiendo esa parte de la preocupación, de que es un poco difícil acostumbrarse, de que a veces uno siente que le falta el aire, pero realmente no es que generen que la persona le falte oxígeno o se ahogue. Es cuestión de simplemente darle un chance a la mascarilla y acostumbrarse. Lo que sí se ha visto es que justamente el elongado de la mascarilla a nivel, o sea, correctamente utilizada, que cubra nariz y boca, y como lógicamente la estamos utilizando bastante tiempo, el aire que respiramos sí como que, entre comillas, se recicla, ¿no? Entonces genera como que en la zona de la mascarilla un aire un poco o una zona un poco más húmeda. Nosotros también tenemos en la parte de la cara una flora facial propia del cuerpo, entonces esa humedad con la flora facial y con a veces el sudor de algunos climas, como tú lo refieres, de climas tropicales o de climas bastante cálidos, favorecen la aparición de ciertas patologías dermatológicas, como puede ser el famoso mascné, ¿no? Que ahora se conoce el acné asociado a mascarilla, que se conoce como mascné con un término en inglés. Y pues lógicamente, si el uso de la mascarilla va a ser prolongado, requiere que la persona se cuide un poco mejor la piel, que se la hidrate, que se realice limpiezas faciales, que utilice bloqueador. Lógicamente no se pide a las personas que utilicen la mascarilla 24/7 que vayan al baño con la mascarilla, que se duerman con la mascarilla. No, la mascarilla es simplemente para el contacto social, ¿no? Si tú vas a salir de tu casa, utiliza mascarilla. Si tú vas a estar al aire libre, no tienes ninguna persona que te rodea, estás a más de 2 metros de distancia, digamos en un parque, puedes retirarte la mascarilla, pero si vas a estar en contacto con otra persona, tienes que colocártela por tu protección y por protección de la otra persona, ¿no? Eso en caso de lo que la mascarilla ahoga y bueno, que falta de oxígeno. Ahora, otro punto que mencionabas era sobre qué clase de mascarilla debo utilizar doble, ¿no? En este caso, la recomendación es específica para, primero, una mascarilla de 3 pliegues, estamos hablando de la quirúrgica descartable, y encima una mascarilla de tela. ¿Por qué no es recomendable utilizar una mascarilla encima de una KN95 o de una N95? Porque no confiere mayor protección. De por sí la N95 y la KN95 ya tienen muy buena filtración, entonces sería innecesario colocar una mascarilla encima para aumentar esa filtración. Lo que sí de repente puede colocarse es para proteger justamente la mascarilla KN95 o N95. Es una práctica bastante utilizada en el personal de salud, justamente porque estas mascarillas, las KN95 y las N95, tienen que estar bien cuidadas para que el filtro funcione adecuadamente. No confiere mayor protección utilizar doble mascarilla con una KN o N95, simplemente es para protección del equipo personal. Y ojo acá también que las mascarillas N95 y KN95 están recomendadas para uso de personal de salud. Una persona común y corriente, digamos que no va a estar en contacto con pacientes, bastaría con una mascarilla quirúrgica. Entonces, realmente el que tiene acceso y puede comprar una KN95 o una N95, no hay ningún problema, basta con usarla sola. Pero realmente la recomendación es que están reservadas para el personal de salud, ¿no? Justamente por su mayor filtración. Y ha habido una etapa, por lo menos en toda la pandemia, en la cual hubo una auténtica escasez de KN95 y de N95, que el personal de salud, bueno, en ese momento yo estaba justamente haciendo el serums, teníamos un problema porque pues sencillamente no se encontraba. Y también es cierto que se presentó, como siempre ocurre, hasta en las peores situaciones, la viveza de cierto grupo de gente que pues lucró con esto, ¿no? Se compraban las mascarillas que usualmente no estaban tan caras para después revenderlas, y uno se encontraba incluso en páginas web donde te querían cobrar pues precios estratosféricos por unas cuantas N95 o KN95. Así que hubo todo ese problema, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque había demanda, porque la gente creía que ese era el único tipo de mascarilla que existía,
un poquito que le echaban arroz a la quirúrgica, la veían no sé si muy débil o qué, o no les gustaba por lo que era descartable. Aunque lamentablemente yo veo que hay gente que no la toma como descartable, la utiliza y todo. Pero bueno, en realidad, tal como dices, es preferible dejar en la medida de lo posible la KN95 y la N95 para el personal de salud. Ahora, yo he visto algunas cosas realmente un poco menos que surrealistas en cuanto a mascarillas, ¿no? No solamente lo que todos ya sabemos de la típica mascarilla que te venden en un kiosco, en la calle, con la cara de Mickey Mouse o algo así, o la que se fabricó alguien con un polo que ya no le quedaba, o que son cosas que ocurren, ¿no? Y que también dan una falsa sensación de seguridad, porque no creo que yo hacerte una mascarilla con el short que no te queda o con la camiseta que ya no quieres usar, pues vaya a ser demasiado efectivo para filtrar los posibles virus, ¿no? Pero ya lo último, ya lo que me pareció el top de lo increíble es ver a un señor, eso fue cuando yo estaba haciendo el Serums, que él había comprado uno de estos trapos amarillos que hay que absorben cuando limpias la mesa, ¿no? Estos trapos absorbentes. Claro, claro. Y le había puesto unos elásticos y se lo había puesto en la boca, ¿no? Entonces yo lo que pensé era que quizá el señor no tenía para comprarse una mascarilla. Y yo le dije, señor, si usted desea, justo yo tenía, si usted desea yo le puedo dar una mascarilla porque eso que usted está usando, pues de repente no tiene para comprarse una, no lo sé, pero no hay problema, yo le doy. Y él me rechazó y me dijo, no, joven, yo creo que esto que yo tengo, yo sí tengo para comprar mascarilla, pero yo me he puesto a esto porque evidentemente usted imagínese, si esto absorbe hasta lo mínimo, o sea, va a venir un virus, alguien va a estornudar, no va a pasar por acá y además es más grueso, fíjese, yo entre mí decía, Dios mío, el enigma humano, como dicen, ¿no? Entonces... Y ese tipo de cosas, ¿no? Y tú te las encuentras así, ¿no? O una señora que tendría tanto miedo que tenía una tienda, recuerdo mucho, a la que yo acudía a comprar, y me decía, joven, no sé qué pasa con mis manos. Y yo, ¿por qué pasa, señora? No, que así me dijo, han recomendado limpiarse las manos con lejía. Han recomendado limpiarse las manos con lejía y mis manos ya se están poniendo como pasitas, como mano de viejita. Y yo le tuve que decir que evidentemente eso no era así. Lo que habían recomendado era el tema del alcohol, principalmente en gel y todo eso, pero ella dice que lo había escuchado por ahí, ¿no? Entonces ha habido una serie de errores muy, muy gruesos que se han estado cometiendo y se siguen cometiendo por desinformación. Y estoy seguro que tú también has visto algunos de estos. Sí, bueno, yo no he visto, aquí por lo menos donde yo trabajo, que es en Huamanquiquia, es un pueblo que está a 3 horas y media de Huamanga, de la ciudad de Huamanga. Sí, al menos la gente tiene un concepto de que se usa la mascarilla, pero la usan también a su manera, ¿no? Todos acá tienen su mascarilla, es de tela, no es de las mejores opciones, pero al menos la tienen, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que te refieres, si funciona, por ejemplo, esa del señor del trapo, definitivamente pues no, las mascarillas que se elaboran de tela tienen que cumplir ciertas recomendaciones, tienen una medida específica, tienen que ser de una tela en específica, que puede ser algodón, nylon, poliéster, tienen que tener cierta cantidad de capas, un peso en específico, justamente para que confieran cierta protección. No es que a mí se me ocurre ponerme un pañuelo, porque lo que sí he visto es que se tapan con la cafarena o se tapan con una bufanda o Sí. utilizan esas bandanas que se utilizan en el cabello y se la ponen cubriéndole nariz y boca y creen que eso es suficiente. No, las mascarillas, si son de tela, tienen que cumplir ciertas recomendaciones, no se usan porque sí. Otra cosa que sí he visto y que me parece bastante gracioso son unos lentes que han salido como protector facial, transparentes, entonces la gente se lo coloca y les cubre toda la cara y piensan que porque ya se colocan eso ya no es necesario el uso de la mascarilla, ¿no? Entonces todo lo que hablan, sobre todo los personajes que salen públicos en la televisión, que no utilizan su mascarilla, pero sí utilizan el protector facial, a mí me parece bastante gracioso porque mejor que se quiten el protector facial porque da lo mismo que nada si lo utilizan sin mascarilla, ¿no? Realmente no tiene mayor beneficio.
Ujú. Esto a mí me llama la atención porque yo casi no veo televisión, me entero por los clips de los programas que suben a YouTube o en fin a alguna red social, a Facebook. Y sí he visto esto hay por ahí algún programa que lo criticaron incluso porque era un programa político que entrevistaba a los candidatos de las próximas elecciones y tanto entrevistador como candidato hablaban con mascarilla puesta, ¿no? Entonces había gente que decía cómo es posible esto, ¿no? O sea, es hasta, lo veían un poquito, no sé si como tontería o como falta de respeto o qué sé yo, pero había bastantes críticas ahí. Eso lo vi por Twitter, ¿no? Lo otro es el asunto de los protectores faciales que también lo observé en algunos programas de televisión y lo conversaba yo siempre socializando ahí las dudas, ¿no? Entonces, con algunas personas y les decía, ¿qué les parece eso? No sé, y casi todos coincidían en que les parecía hasta lógico, ¿no? Porque decían, si usamos mascarilla o si usamos protector por un tema de evitar que digamos que si hay por ahí un contagiado y estornuda, pues eso es una barrera para que ya no te caiga en la cara y salvado tú, ¿no? O que si tú eres el que ya estás con COVID, cuando estornudes no le va a caer al amigo de al lado. Entonces lo veían hasta lógico, ¿no? Porque decían, imagínate, si yo me pongo el protector facial, el virus va a tener que hacer casi un malabar para salir por debajo y pegarse al del frente. Entonces hay una serie de, yo no sé, es como ese meme de no veo fallas en su lógica, ¿no? Como que... No, es que claro, tendrían razón siempre y cuando se complemente el uso de mascarilla más protector facial, porque si hablamos de que solamente utilizan el protector facial, realmente es lo mismo que nada. O sea, cuando uno habla, cuando uno estornuda y cuando uno canta, se ríe, igual emite partículas y esas partículas se están yendo por los costados del protector facial. O sea, realmente si lo complementas con una mascarilla, te confiere la protección, pero si realmente lo utilizas porque sí, dices sí me va a proteger, más es lo que no te protege o la moda o no sé cómo podría tomarlo algunas personas, que lo que realmente genera un uso favorable o un uso conveniente para la población. Uh-huh. Hay un tipo de protector facial que para quienes lo escuchan en la radio, voy a tener que describir, pero ya que a Alexandra la tengo aquí visualmente al otro lado del programa. Hay un tipo bien coqueto de protector facial y yo tengo uno de estos, en realidad tengo dos. No sé si de hecho que los has visto, que son estos, que básicamente no te cubren sino hasta el labio superior prácticamente y la parte de acá queda así. Obviamente lo usas complementariamente con mascarilla y te las admiten en el transporte público. No sé qué opinas, si eso está bien o en realidad siempre debe ser un protector que te cubra pues todo el rostro, si esto es un disparate, solamente porque se ve un poquín más estético, no sé. No, es que en realidad hay que recordar que, bueno, la transmisión del virus se da a través de mucosas, ¿no? Estamos hablando de la mucosa de la nariz, la mucosa de la boca y la mucosa de los ojos. Nosotros con una mascarilla estamos cubriendo, si es que la utilizamos bien, repito, nariz y boca. Entonces, la única mucosa que quedaría expuesta sería en este caso la de los ojos. Entonces, puede ser simplemente unos lentes que cubran, digamos, la superficie de los ojos, esos lentes como Googles que se ponen y que tapan solamente los ojos, por ejemplo, los que utilizan para las personas que utilizan para cortar leña o para hacer trabajos en fierro, esa clase de lentes, o puede ser un protector facial que cubra como el que tú tienes, simplemente hasta un poquito más abajo de la nariz, o el protector facial completo, porque lo que busca el protector facial es, bueno, de otra persona hacia ti, evitar los fluidos que caigan directamente hacia la zona de la cara, y de ti hacia otra persona que tú los emitas, pero si lo complementas con una mascarilla realmente estaría bastante buena la protección, ¿no? No se necesitaría realmente un protector facial completo porque simplemente utilizando mascarilla más unos lentes, protectores específicamente, no lentes de ver, no lentes con medidas, sino unos lentes de protección, sí sería suficiente. Uh-huh. Bien, pasando a otro de esos temas sabrosos que hay ahora con el COVID-19.
Están llegando las vacunas, ha habido incluso un escándalo político, la situación no es la mejor, sobre todo si tenemos esa, no sé si sana o desanimante costumbre de compararnos con lo que ocurre en países incluso vecinos donde la cosa pinta mejor, pero la realidad es la que es y es que han habido problemas, no se está llevando bien la situación, sin embargo ya ha llegado un determinado número de vacunas que de momento está principalmente siendo repartido entre personal de salud, ¿no? Entonces hay personas que yo no sé, porque en un momento estaban en contra de las vacunas, luego dicen que sí las quieren. Quiero pensar que es que está cambiando digamos, el pensamiento de las personas porque se están informando y están diciendo, bueno, sí prefiero la vacuna, pero también hay subgrupos, ¿no? Hay subgrupos, hay los que te dicen, yo sí quiero la vacuna, pero no esa que, no la Sinopharm, como le dicen, en vez de Sinopharm, la Sinopharm. Yo no quiero la Sinopharm, yo quiero la otra porque no confío en lo que viene de China o porque la de Pfizer tiene supuestamente mayor porcentaje de efectividad comprobado y todo eso. Entonces ya la gente se pone científica, la gente, ¿no? Se pone estadística también la gente. Y hay todo eso y están los que también hasta ahora sobreviven, ya mucho menos que meses atrás, pero los que te dicen, oye, ¿para qué te vas a poner eso si con el remedio ancestral, ¿no? Que si mezclas mático, te he puesto más tocos y no sé cuántas cosas más, con eso te salvas, pero hasta de cosas increíbles, ¿no? Y entonces hay todo un panorama en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que cree que sabe demasiado, pero en realidad la mayoría tiene algunos conocimientos tergiversados y otros decididamente no saben casi nada al respecto, pero lo dicen y esa idea resuena, que es el tema. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? Me imagino que por el lugar en el que estás hay personas que también apelan o quieren apelar a los remedios naturales antes que digamos una cuestión farmacológica, ¿no? Si es que acaso tienen algún problema, ya sea COVID u otro. Bueno, yo particularmente como Alexandra Hernández, sí creo en las propiedades curativas o digamos propiedades que podrían ayudar o aportar a complementar el tratamiento científicamente comprobado y farmacológico, digamos, de la medicina tradicional para un mejor tratamiento del paciente. Y también tenemos que tener en cuenta que cada cultura es distinta. No es lo mismo que tú trabajes con una persona de la costa, de Lima, de la ciudad, que tú trabajes con una persona de la sierra, que tú trabajes con una persona de la selva. Cada quien tiene una creencia distinta sobre lo que resulta y sobre lo que no. Ahora, yo a todos mis pacientes, lógicamente, después de años de estudio de medicina, ya como graduada, titulada como médico, aplico lo que me han enseñado en la universidad, que básicamente es lo que está basado en ciencia, farmacología, medicina tradicional. Pero si al paciente le resulta la medicina tradicional y complementaria, que justamente es eso, complementar un tratamiento base, ¿por qué no? Hay una frase que dice, y que es bastante cierta, si con sopa mejora, sopa a toda hora, ¿no? Entonces, si el paciente se siente bien tomando su sopita, dale su sopita. Si el paciente se siente bien tomando su matecito, dale su matecito, porque muchas veces la parte psicológica también influye en el buen desenlace dentro de una enfermedad. Ahora, con esto no quiero decir que se recomienda que utilices el dióxido de cloro o que utilices la ivermectina o que utilices tu tocosh o tu hierbita para prevenir o curar el COVID, porque eso no es así. A lo que voy es que si tú complementas el tratamiento, sea de COVID o sea de cualquier patología, el tratamiento médico basado en evidencia más la parte de medicina alternativa y complementaria, no tendría por qué haber un choque o algo que impida utilizar los dos, ¿no? Muchas veces se ha visto, por ejemplo, que cuando una persona tiene un dolor de cabeza muy fuerte, que normalmente está asociado a estrés, a alguna preocupación, aquí, por ejemplo, la gente le dice que tiene mucho pensamiento.
Entonces, tú vete a explicar a la persona que su pensamiento le genera estrés y que el estrés le genera dolor de cabeza. Jamás en la vida te van a entender. Entonces, si tú le hablas con palabras más claras, que en este caso le dices, sí, tu pensamiento te está generando este dolor de cabeza, tienes que relajarte, tienes que quitarte un poco más las preocupaciones, conversa con tus familiares. Entonces, la gente te entiende de otra forma. Y sí, definitivamente tienes un poco mejor de llegada al paciente, sobre todo si compartes ciertas creencias de su cultura y que ellos suelen aplicar y que les suelen funcionar. Ahora, con eso no quiere decir que toda medicina alternativa y complementaria es buena para todas las patologías, ¿no? Como digo, es un complemento a un tratamiento basado en evidencia, a un seguimiento estricto del paciente, a un control, a un monitoreo, y va a depender también de que le puedas o no le puedas dar cierta hierba, cierta cosita aromática, cierta frotación, de acuerdo a la patología que tenga también el paciente, ¿no? Uh-huh. Sí, esa creo yo que es la gran diferencia y en todo caso la gran idea fuerza de esto que estamos conversando ahora, y es que una cuestión es que un determinado tipo de preparados, de hierbas, en fin, sea medicina complementaria, y otra muy distinta es que el paciente o las personas lo tomen como lo único de medicina que van a recibir, ¿no? Como, digamos, como lo que va a reemplazar a un tratamiento médico, un tratamiento con fármacos, si fuesen necesarios, por supuesto, ¿no? Y más aún en el caso del COVID, a eso iba yo, ¿no? Que no es que el toco te lo va a quitar y nada, y eso que yo mismo, yo menciono es esto porque yo tomo tocos dentro de mi diaria rutina, y en verdad me ha ayudado muchísimo con cuestiones gastrointestinales e incluso con algún tema por ahí respiratorio, ¿no? Porque dicen que tiene todo ese tipo, por el contenido en penicilina, todo ese tipo de beneficios, así que yo soy un convencido de que eso es una maravilla, que algunos le echan arroz por el olor que tiene o por su forma de producirse, etcétera, en base a un hongo, pues es otro tema, pero de que sirve, yo puedo dar fe, lo tomo hace más de 10 años, ¿no? Entonces sí soy convencido de eso, lo mismo que de algunos beneficios, por ejemplo, de la hoja de coca, por poner unos ejemplos. Pero como digo, una cosa es eso y otra cosa es reemplazar con ello todo y creer que estamos ante el remedio universal, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Y ahora el otro tema sería que tú lo has, digamos, probado en propia piel, nunca mejor dicho, el de las vacunas en sí. No sé si por allá también, yo creo que es algo que ha corrido a nivel mundial, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a algunas personas incluso conocidas que están en contra de las vacunas. Si allá por donde tú estás también hay personas que están con esto de que no quieren que se les ponga la vacuna porque lo ven como algo malo, ya por, digamos, otras ideas que tienen, ¿no? Que todos sabemos cuáles son las ideas que se difunden al respecto. Bueno, aquí yo he escuchado de todo. He escuchado que las vacunas te implantan un chip y con ese chip te ponen un GPS y te controlan específicamente dónde estás y qué estás haciendo y todo eso. También he escuchado que las vacunas no son realmente vacunas, sino que te inyectan algo que te va a matar, y a la larga lo que queremos con la pandemia es reducir el número de la población para que solamente quede gente selecta y esa gente selecta se pueda reproducir, y que todo es una conspiración de Bill Gates y el orden mundial, y que el personal de salud en este momento son millonarios que trabajan como asesinos a sueldo para fomentar que pues estas creencias se propaguen dentro de la población para que todos sigan lo mismo, ¿no? Ahora, aquí en cuanto a la vacunación, o sea, el hecho ya de, digamos, pasar a fase 2, fase 3, para poder vacunar ya a la población en sí, va a ser bastante difícil, porque si las personas de por sí no quieren vacunarse o vacunar a sus hijos para otras patologías, mucho menos van a querer vacunarse o vacunar a sus hijos contra el COVID, ¿no? Y es una patología de la cual no se cree mucho, porque como al menos yo aquí estoy en una población bastante alejada de la ciudad y de otros centros poblados, no se ve aquí mucho COVID, se ven infecciones respiratorias, se ven pacientes sintomáticos respiratorios,
pero COVID como tal solamente hemos tenido 3 casos, ¿no? 3 casos desde que yo he llegado en julio del 2020 hasta este mes. Entonces, los pacientes también son muy reacios a hacerse pruebas de diagnóstico o de venir al centro de salud porque piensan que si tienen algún síntoma respiratorio, automáticamente se les va a decir que es COVID y se los va a trasladar a un hospital, se los va a llevar fuera de su casa, y la gente tiene mucho miedo a eso. Entonces, yo por fin ya he podido recibir la vacuna la semana pasada. Tuve que trasladarme a un centro de salud un poco más grande que el mío, digamos el núcleo de la microred, para poder recibir la vacuna, y realmente no he tenido ninguna molestia. En ese momento sí me dolió un poquito el pinchazo, pero después de eso no he sentido mayores molestias. Como lo puse en mis historias, en mis redes sociales, no me he muerto, no me han implantado un chip, no estoy hablando chino, no me han dado ganas de comer chifa, porque realmente mucha gente piensa que ponerse la vacuna te va a automáticamente reiniciar el cerebro y vas a terminar siendo otra persona completamente distinta. Entonces, no, eso no ha sucedido. Lo estaba esperando con muchas ansias porque yo veía a todos mis compañeros ya vacunándose, a mi papá también se vacunó, él es médico allá en Lima, él es cardiólogo, entonces también se vacunó, y yo decía, ¿cuándo me toca? ¿Cuándo me toca? Porque el trabajar con una población que realmente es un poco reacia a creer o a velar por su seguridad, tomando acción en ciertas medidas, realmente también es un riesgo para el personal de salud que se expone a atender a esta población que no quiere entender razones, ¿no? Entonces, yo necesitaba la vacuna sí o sí, más que nada por mi protección, por protección de mi familia. Ahora ya estoy en curso de esperar la segunda dosis, y como en algún momento le comenté aquí a los pobladores, si ha habido tanta mala administración de las vacunas, se han vacunado tantos funcionarios, tanta gente que no tiene nada que ver con el aspecto de salud, hace ya mucho tiempo atrás, ya recibió 2, 3 dosis de vacunas y no les ha pasado nada, no están muertos, están completamente haciendo sus cosas tranquilos y normales como si nada hubiese pasado. ¿Qué te hace a ti que no te quieras vacunar? O sea, míralo como ese ejemplo, cuando la vacuna ni siquiera estaba aprobada, ni siquiera se había terminado la fase 3 del estudio, esta gente ya se estaba vacunando porque, o sea, le llegó altamente el resto de la población y simplemente aceptó la oportunidad, se vacunó, y hasta ahora no ha habido pues mayor efecto adverso, ninguna molestia ni nada por el estilo en estas personas, ¿no? Entonces, yo eso lo tomo como ejemplo para de alguna manera fomentar el uso de la vacunación, y a mí personalmente como ejemplo de publicarlo en todas mis redes sociales, para que de alguna manera esta difusión de que vean que la gente se vacuna y que no pasa nada, que es algo completamente normal y que no solamente es para el COVID, sino en realidad tenemos vacunas para muchísimas enfermedades, y que es una medida de prevención que no es de ahora, sino ya de muchos años atrás. Entonces no es algo que se está inventando ahora, sino que la gente tiene que tener un poco más de confianza en lo que el personal de salud busca para beneficio en general de la población, porque nadie haría algo que le va a hacer daño a la otra persona, nadie se podría algo que va a tener algún efecto negativo en su cuerpo, ¿no? Sí, es algo que yo también lo había leído en algún otro lugar de las grandes redes sociales donde encuentras de todo, que era que si es que estos personajes que en realidad, pues por la posición política que tuvieron en su momento y por los enlaces que tienen, pues saben mucho más que nosotros sobre aquello que viene o que no viene, incluso en cuestiones de vacunas y demás. Pues si ellos supieran que eso es algo controlador, algo que les va a hacer daño, que los va a dejar estériles, que los va a matar a pocos, no, lo último que hubieran hecho sería ponerse la vacuna. Al contrario, estarían empecinados en sí, ya yo la compro, pero yo no me la pongo, que se lo pongan al resto, pero a mí no, ni a mi hijo, ¿no? En cambio ellos, incluso por lo bajo y arriesgándose a lo que ahora están arriesgándose en muchos casos a varios años de cárcel bien merecida, decidieron ponérsela, no una, sino en algunos casos hasta las 2 dosis o 3, como dices tú, ¿no? Porque tanto confiaban. Estamos hablando de gente pues que podrá ser mala en muchas cosas, pero no va a ser mala consigo mismo, ¿no? Porque bastante egoísta es. Así que también esto a mí me hizo pensar bastante, ¿no? Que están muy convencidos de que esas vacunas verdaderamente funcionan. Así que eso es algo también para hacer pensar. ¿Qué otras formas tienes tú de quizá un poco
hacer ver a las personas que son muy reacias a esto, que es una buena idea que se pongan la vacuna y todo ello. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me ocurrió, bueno, lo que pasa es que tú sabes que la gente a veces no sabe distinguir los uniformes del personal de salud, ¿no? Bueno, yo soy trabajador social y allá en Puerto Maldonado utilizaba un uniforme de color azul oscuro, casi azul marino, ¿no? Y como a veces tomaba pues en la misma puerta del centro de salud la mototaxi o el taxi, ¿no? Porque en Puerto Maldonado no hay transporte público en sí, todo es taxi, moto, en fin, ¿no? Moto lineal. Y entonces yo tomaba ya como que nos íbamos conociendo con los mototaxistas. Y entonces uno de ellos me dice, porque pensaba que yo era médico, ¿no? me dijo doctor, sí, ya que hay confianza, porque siempre me hace mi carrera, dígame la verdad, todo esto es una mentira. Así, así, todo esto es una mentira. Y yo le digo, ¿a qué se refiere? Me dice, todo esto es una mentira porque a mí me exigieron para que puedan dejarme llevar a una persona a otra región, que era una carrera que me iba a ganar como casi 900 soles solo en una carrera. Que tenía que presentar mi prueba mi prueba rápida, como que había salido negativo a COVID, y yo me la saqué y me salió positivo y perdí la carrera. Me dijo, perdido casi 900 soles que me hacían falta. Y después yo dije, no, o sea, además de no tener dinero, tengo COVID, me tengo que... Y se dice que se hizo no sé cuántas pruebas más y en todas las otras le salió negativo. O sea, evidentemente la primera tenía algún error, algo había ocurrido ahí, ¿no? Y entonces esto lo volvió sumamente escéptico. Él dijo, esa es una mentira, porque mire cómo la prueba me ha hecho esto, he perdido dinero, que esto... O no será que él incluso decía que había escuchado en una radio por ahí que si acaso el personal de salud o es ignorante o está confabulado, y ya empezó con eso, y diré que no es el único con el que me topé con ese tipo de ideas, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo para que al menos un poquito de esas ideas erradas puedan ponerse un poquito más blanditas y quizá entrar en razón, ¿no? En tu caso, pones este ejemplo que mencionas de estos políticos malévolos o directamente delincuenciales, pero ¿qué otra manera tienes para hacerles ver, por ejemplo? Bueno, realmente es una situación bastante difícil el hecho de sensibilizar a una población que no quiere abrirse, ¿no? Que tiene, digamos, la mente un poco bastante cerrada y no permite otras ideas en su cabeza salvo de las que ya tiene. Entonces sí es un trabajo que demanda esfuerzo, demanda salud mental, salud física, porque prácticamente llega un punto en el que tú no puedes obligar a la otra persona a que crea como tú, pero también tu labor como médico, como personal de salud, es educar a la población y seguir sensibilizando en medidas de prevención y promoción de la salud. Entonces, llega un punto que tú te encuentras en una disyuntiva de si seguir haciéndolo o no, porque por más veces que lo repitas y por más veces que trates de concientizar y de sensibilizar y estés gastando saliva, gastando recursos, gastando tu tiempo, realmente la gente no entiende y entras en un proceso como de qué estoy haciendo mal, ¿no? ¿Por qué ya no funciona? ¿Debo seguir? ¿No debo seguir? Entonces también llega un punto en el que uno como personal de salud se frustra y ya quiere tirar la toalla, ¿no? Entonces el hecho de tener una población tan difícil, tan reacia, y eso que, bueno, eso es aquí en el pueblo donde yo estoy, en Huamanquiquia, pero eso sucede en todo el Perú, o sea, incluso hasta en Lima, ¿no? Uno ve que la gente está en mesa redonda en el centro de Lima, completamente abarrotado, con mal uso de mascarillas, hay, digamos, policías o gente de autoridad que ve y como si nada, y la gente hace su vida como si no pasara nada, y realmente si tú a uno le dices ponte bien la mascarilla o por favor guarda tu distancia, la gente se ofende como si le dijeras algo que no tiene nada que ver. A mí una vez me pasó
que yo estaba yendo al banco en Huamanga para retirar dinero en un cajero y estaba haciendo pues mi cola, ¿no? Allá el único banco que hay de la nación es el 21 banco, entonces haces una cola larguísima, ¿no? Hasta cierto punto todos los establecimientos tienen sus stickers en el piso de guarda tu distancia, ¿no? Párate aquí, pero después de eso ya no hay, pues no están por toda la pista, sino hasta cierto punto. Entonces yo guardando mi distancia con la persona que está adelante, pero la persona que estaba atrás estaba completamente pegada a mí como chicle. Entonces yo decía, Dios mío, ¿dónde acá hay distancia si la persona de atrás la tengo en la nuca? ¿No? Entonces ya estaba ya por llegar al cajero, es más, ya estaba en el cajero, estaba realizando el trámite, todo de sacar la plata y todo eso, y volteo, no sé por qué, de reojo para atrás, y tenía a la persona en mi nuca. O sea, ni siquiera había terminado de sacar la plata y la persona estaba atrás mío a menos de 30 centímetros. Y yo le digo, señora, el cajero no se va a ir a ningún lado, déjeme hacer mis cosas tranquila, guarde su distancia, retroceda que es 1 metro, 1,5 metros. No, que no ves que estoy acá a 1 metro. O sea, toda altanera la gente te responde mal, te grita, te piensa que porque tú exiges tu derecho de respetar las medidas, ya eres, digamos, la oveja negra y tú eres a quien tienen que condenar, ¿no? Una vez también en el banco estaba lloviendo y la gente se amontonó dentro de una carpa justamente para no mojarse, y ni siquiera era una lluvia así, digamos, que venga con rayos y truenos, una tormenta, no, eran unas gotitas de lluvia. La gente se amontonó debajo de la carpa, había personal de policía, había personal militar, y yo me acerco y le digo, oficial, su función es que la gente guarde la distancia, miren cómo están ahí pegados. Y el policía, en vez de decirme, no sé, sí, señorita, hay que comprender que pues está lloviendo, qué sé yo, se puso también altanero y me dijo, ¿qué? O sea, ¿usted me va a decir cómo tengo que hacer mi trabajo? Entonces, si la misma autoridad, aquí incluso el alcalde, el subprefecto, no utiliza mascarilla, la policía no fomenta el distanciamiento, no corrige a la gente en la calle cuando utiliza mal la mascarilla, los establecimientos no tienen afuera su baldecito o su lugar para lavarse las manos, ¿qué se puede pedir de la población en general si las autoridades no fomentan el cumplimiento de, digamos, las acciones de prevención, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Y que lo tengo atravesado con una frase que mi mamá toda la vida me ha repetido, es, se educa con el ejemplo. Entonces, yo sé que acá no hay COVID por el momento. Yo sé que acá estoy al aire libre. Yo sé que acá salgo a la calle y no me voy a topar con nadie hasta que llegue, pues, no sé, a la tienda o que vaya a comprar un menú o qué sé yo. Pero igual, desde que salgo hasta que regreso, utilizo mascarilla. En la tienda yo llevo mi alcohol en atomizador y en la cara de las personas chorreo, digamos, lo que me venden, me desinfecto las manos, para que vean que yo lo hago y que no tendría por qué hacerlo si es que supuestamente no hay nadie pues en la calle, no hay nadie con quien toparme, pero que lo hago porque de alguna manera eso es lo que tengo grabado, ¿no? Se educa con el ejemplo. Acá, de todas maneras, una y otra vez repetimos lo mismo, las medidas de prevención, tenemos un altoparlante por el cual vamos repitiendo, ya felizmente se ha podido tratar de conformar lo que viene a ser un comando COVID con gente de la comunidad, para que de alguna manera se sientan pues que son parte de y que también a ellos les puede tocar en cualquier momento y que son ellos quienes tienen que fomentar estas medidas con sus compañeros de la comunidad. Y pues nada, seguir remando aunque la corriente venga en contra, porque realmente es un proceso bastante difícil, pero que no tiene que parar, ¿no? Y lo que sí me da mucha pena es que en algún momento va a llegar, en algún momento a alguien le va a tocar y va a ser ahí cuando la gente va a tomar conciencia, y realmente estamos esperando lo peor para recién tomar otra clase de acciones, ¿no? Y eso realmente va a ser fatal. Así es, Alexandra, doctora Alexandra Hernández. Muy interesante lo que has contado. Estoy seguro que si alguien del personal de salud
también escucha esta emisión de radio o lo ve ya cuando lo suba a mi canal de YouTube, pues se va a sentir plenamente identificado, porque pues es algo que está extendido y no solamente aquí en Perú, sino en todo el mundo, el tema ya sea del mal uso de los implementos de protección o ya sea del negacionismo puro y duro respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que justamente algo de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que dice, no, no es necesaria nada más. ¿Por qué? Porque incluso gente que ha tenido COVID. Yo lo leo y lo veo de una persona que ha tenido COVID en Estados Unidos y que él dice, todo eso es mentira porque yo tuve COVID, pero lo tuvo muy leve, ¿no? Y yo me curé tomando mi sopa con kion y con no sé qué hierbas, así que si tú tienes esto, no vayas, o sea, que porque a él le pasó, o sea, digamos, están cometiendo esa falacia de generalización, ¿no? Que ya, pues, porque es un caso particular que él, pues, gracias a Dios le vino con escasos síntomas y se le curó con su sopa de kion, cree que el mundo entero se va a curar con sopa de kion, ¿no? Es hasta, no solo una falacia, sino, disculpando el término, es directamente una gran estupidez. Y eso está bastante extendido y bueno, entonces es tal como dices, ¿no? Que a veces uno ya se cansa de tener que repetir, que decir, porque encima a ti pues te ha dicho ese, digamos, miembro de la seguridad, de la ley y el orden, ¿no? Ese policía te ha dicho prácticamente, ¿y usted qué se mete, no? Pero en mi caso, yo vi dentro de un bus, de estos buses de la Panamericana, que supuestamente están cobrando más caro porque va menos gente, pero eso es una gran mentira porque van atestados de gente, una pelea, porque una persona entró, pues un señor con, me imagino, su esposa o su pareja en todo caso, y con un niño, y no tenían mascarilla. Entraron así, ¿no? Supuestamente tienes que ponerte también el protector facial para poder entrar a una unidad de transporte, pero no entró y el conductor no les dijo nada con tal que paguen. Entonces un señor le dice, oiga, póngase mascarilla al menos. Y el otro le responde, ¿no? Que tú me la vas a poner, que yo acá la tengo, pero si no quiero, no. La cosa es que creo que si no hubiera sido por el miedo al contagio del COVID, entre ellos se agarraban a golpes dentro del bus, ¿no? Y todo por algo tan sencillo como que no se quiso poner la mascarilla porque no le entraba en la cabeza que debía hacerlo. Pero lo que sí fue bueno es que el resto de gente del bus estuvo de acuerdo con el que le llamó la atención y le decían, oye, ponte la mascarilla o si no que bajes de aquí porque nos estás poniendo en peligro a todos. O sea, la gente ya está teniendo conciencia. O sea, claro, de cuando en cuando surge alguno con complejo de rebelde sin causa y puede ponerse en ese plan, ¿no? Pero yo creo que ya un buen número de la gente está concienciada y eso es bueno, ¿no? Aunque también hay sus cosas en el tema del transporte, ¿no? Como ahora hoy se han hecho la ley, echa la trampa, hay la obligación de llevar los protectores faciales, no faltan las combis o incluso los interprovinciales, aunque ahorita por estos días no hay interprovinciales, pero bueno, ya las combis, los colectivos, que tienen ahí sus protectores faciales ya todos chancados, etcétera, y si ven un policía en las cercanías, los reparten entre la gente, y la gente, ya ponte tu protector, y es un protector que, o sea, se lo han puesto en la cabeza seguro 5 personas ese día, y más bien de ahí habrán surgido muchos contagios, ¿no? Entonces todo algo que también parte no solo de la ignorancia, sino de la cultura de informalidad en la cual vivimos, ¿no? Y que nos ha llevado a ser en meses pasados, felizmente ahora creo que no tanto, uno de los países con mayor cantidad de contagios para la población no tan grande que tenemos, ¿no? Entonces es toda una cuestión. Pero ya quizá para ir finalizando, ¿qué es lo que tú rescatarías de esta experiencia como Serums, que ya estás en los últimos meses allá en Ayacucho, y qué mensaje te gustaría dar, cómo te gustaría terminarlo, tus redes, qué es algo que quisieras agregar? Bueno, definitivamente la medicina no es solamente COVID, ¿no? En este momento nos encontramos en contexto de una pandemia, pero no es solamente eso, va mucho más allá. Tengo pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que vienen por solamente para que los escuches y eso les alivia. Entonces, realmente
no vean al personal de salud como alguien que les quiere obligar a tomar ciertas medidas de precaución, sino vean al personal de salud como alguien que se preocupa por que ustedes estén bien, ¿no? Ustedes como población, ustedes como familia, ustedes como personas, porque finalmente la idea de la medicina es prevenir que llegue alguna enfermedad, más que curar o tratar, ¿no? Ya cuando la enfermedad está establecida, sea algún problema orgánico, sea algún problema psicológico, sea algún problema inmune o qué sé yo, ya es un poco más difícil. Entonces, si todos aplicamos medidas de prevención desde un inicio, vamos a de alguna manera reducir el hecho de que las patologías se presenten, ¿no? Entonces, a mí particularmente la experiencia de Serums me está gustando muchísimo. Me apena que ya esté terminando porque ha sido una experiencia muy bonita en la que por fin ya vive tú sola, haz tus cosas sola, ve cómo te vales por ti misma. No tengo acá a mis papás, no tengo acá a nadie que pueda tomar decisiones por mí o que pueda hacer cosas por mí. Y muchas personas me comentan a través de las redes sociales que soy muy joven para hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Yo tengo ahorita 24 años, entonces realmente el poder de las redes sociales, de tanta llegada, de poder utilizarlos para un fin educativo, para un fin de reflexión, para un fin de bienestar en general, es finalmente lo que yo busco, ¿no? Tratar de compartir todas mis experiencias, buenas y malas, para que la gente vea que el mundo, para empezar, no es color de rosa, que siempre vamos a tener dificultades en la vida, pero que depende de nosotros poder superarnos y poder lograr cosas increíbles, ¿no? Entonces, yo aquí estoy muy feliz con los pacientitos que tengo. Realmente he entablado una muy buena relación, he visto su mejoría a lo largo de los meses y me voy tranquila de haber dado todo lo que he podido con los escasos recursos que he tenido para poder mejorar de alguna manera a la población, ¿no? Y en cuanto al contexto del COVID, me voy también tranquila de haber gastado hasta la última gota de saliva que tenía, tratando de concientizar a la población y de sensibilizar a la población y de educarlos de alguna manera que puede que ahora no dé fruto, pero quizás en algunos meses o en algunos años se acuerden de mí y digan, no, esta doctora siempre me insistió y realmente debía hacerle caso en su momento, ¿no? Yo me voy con esa tranquilidad. Y pues a todos agradecerles por haber escuchado este programa. Nuevamente agradecer a Fernando por la invitación. Realmente le he pasado muy bien, me he divertido mucho con esta amena conversación. E invitarlos a todos a que si se quieren unir a mis redes sociales, me encuentran como doctora Ale Erzan en Instagram, en YouTube, en Facebook, para por ahí que puedan de repente seguirme un poco más y ver a lo que me dedico y qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Exactamente, Alexandra. Voy a dejarles para quienes ya lo vean en el canal de YouTube, ahí en la descripción del video, pues las redes sociales aquí de la doctora Alexandra Hernández o doctora Ale Erzan, como bien ha dicho en Instagram y sobre todo en YouTube, donde tiene muy buen contenido, incluso para quienes no somos médicos, pero siempre es bueno aprender algo más, ¿no? Así que pues no tiene pierde, los invito, como digo, si lo ven de ahí en mi canal de YouTube, para quienes estén en la radio, pues pueden ahí chequear cuando lo suba en la sección de descripción. No me queda más que agradecerte, Alexandra, y espero que haya una próxima ocasión en la que podamos charlar de algunos otros temas. De momento, pues sencillamente felicitarte porque ya estás, pues, no tanto como a puertas, pero estás bien avanzada, ya estás rumbo a la culminación exitosa de tus serums. Simplemente agradecido por tu presencia aquí en el programa. No, gracias a ti, muchas gracias. Así es. Bueno, amigos, entonces hemos culminado con esta parte del programa y continuamos en Misterios al Atardecer. No se vayan. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando. Buena música en Misterios al Atardecer.